el PMI de servicios, pero vamos a recibir ya, sin más dilación, a nuestro invitado. A esta hora contamos con José Luis Moreno, economista y director de la Oficina para Madrid Nuevo Norte de la Comunidad Madrileña de Madrid. José Luis, muy buenos días. Buenos días, encantado de estar esta mañana con vosotros. Nosotros igual de recibirle. Estamos atendiendo a un mercado, sobre todo una jornada repleta con mensajes de los grandes banqueros centrales. Este fin de semana también vamos a escuchar más voces dentro de esas instituciones monetarias, pero comenzando con el que sin lugar a dudas ha marcado el ritmo de la semana y además ha provocado el choque, ¿no?, con las declaraciones, por ejemplo, del Banco de Inglaterra. Quería preguntarle en lo que es la valoración, incluso 2 días después de lo que ha sido ese dibujo que lanzaba Jerome Powell, en el que se desmarcaba de lo que esperaba el mercado, señalando como esa subida de tipos va a ser superior a lo que esperaba el mercado. No ponía fecha para levantar el pie del acelerador, para ese freno, y señalaba cómo hay que esperar a diciembre a ver esos datos macroeconómicos antes de tomar una decisión, en un mensaje que sin lugar a dudas no ha convencido demasiado a los mercados. ¿Cómo valora a estas alturas lo que han sido esas palabras? Bueno, estamos en un momento tormentoso, estamos hablando mucho de esta inflación, estamos hablando mucho de recesión, y precisamente estas palabras, recesión, esta inflación, son palabras que a los banqueros centrales les dan pánico, ¿no? Es decir, los banqueros centrales en una situación como esta tienen que subir tipos y además deberían de reducir el balance, algo a lo que es más difícil y que por eso muchos de ellos no lo están haciendo todavía, ¿no? Hay un tema muy importante que tenemos que saber todos, es que la inflación termina con la economía y termina con las monedas. Y en ese sentido, tanto la FED como el Banco Central Europeo, como el propio Banco de Inglaterra, tienen que combatir esa inflación y defender esas monedas. ¿Cómo lo hacen? Pues subiendo tipos. Y la subida de tipos, pues básicamente va encaminada a drenar esa liquidez que hay en exceso en los mercados, tanto sea por el canal bancario, es decir, la financiación es más cara, con lo cual hay menos actividad, la economía real, se van a producir, y eso lo sabe, y dice el banquero central de la FED que le da igual, van a producir despidos, la economía va a sufrir, va a haber menos gente gastando. En el canal financiero ni digamos, es decir, los activos van a caer, tanto en los activos inmobiliarios, los alquileres van a ser, digamos, más bajos, como los dividendos de las acciones van a ser también más bajos, con lo cual ese efecto riqueza va a pasar a ser un efecto pobreza de los que tienen bienes, y luego gasto público también se va a reducir, tiene que reducirse inevitablemente, la crisis no la puede asumir solamente el sector privado, el sector público tiene que hacer también sus deberes, y luego terminamos con el factor credibilidad, es decir, sí, el banquero central, si Powell no dice que está dispuesto a hacer mucho más de lo que está haciendo, bueno, pues tomarían posiciones los inversores del mercado e incluso podrían atacar la moneda, en este caso el dólar, o bien si no lo hace Lagarde en el caso de la Unión Europea, del Banco Central Europeo, se atacaría el euro. Yo creo que lo que está ocurriendo está en la hoja de ruta prevista. Termino solamente con una reflexión. Christine Lagarde, del Banco Central Europeo, decía que una recesión no es suficiente para acabar con la inflación. Pero a mí me llama la atención que diga esto precisamente cuando hace unos días también decía que la inflación la había pillado por sorpresa. A mí me sorprende que a la presidenta del Banco Central Europeo le haya sorprendido esta inflación galopante que tenemos ya situada en torno al 10% a nivel europeo de media. Me lleva ineludiblemente a preguntarle precisamente, en medio de esa confusión que le despierta esos mensajes de alguna manera contradictorios de no saber dónde viene la inflación, a decir que no, esa subida de tipos no va a frenar una recesión. A la hora de mirar al Banco Central Europeo, es verdad que a todos los grandes bancos centrales se les ha acusado de actuar tarde, no sabían que esa inflación no era transitoria, pero aún así parece que hay muchas más dudas en los mensajes que va lanzando el Banco Central
Europeo, en un momento en el que además se prevé que sigan subiendo los tipos después de lo que estamos viendo, las subidas de tipos desde el pasado mes de julio. Hemos visto las divergencias de forma constante entre la Reserva Federal y, evidentemente, entre las causas que alimentan la inflación. No es la misma la naturaleza de la que se vive en Estados Unidos que la naturaleza de la inflación, además, con esa crisis energética en el Banco Central Europeo. Por lo tanto, si la subida de tipos no va a ser suficiente para frenar la recesión, ¿cuál va a ser el camino que podamos esperar que dibuje Christine Lagarde, o hasta dónde van a llegar esas subidas de tipos en su intento? Bueno, la subida de tipos es inevitable en el caso del Banco Central Europeo, porque aquí, como bien se está apuntando, no solamente tenemos el problema de la inflación, que lo tenemos, sino que además tenemos una depreciación de más del 20% frente al dólar en los últimos meses del euro. Y no olvidemos, los oyentes lo saben, nosotros compramos muchas cosas en dólares y, sobre todo, una cosa fundamental, que es la energía. Es decir, también se ha comentado esta mañana, es decir, cuando tus fuentes de energía se agotan por la guerra, por la invasión de las tropas rusas de Ucrania, bueno, pues tú tienes que acudir a otros mercados. En esos mercados te obligan a pagar en dólares y tu moneda, que es el euro, pues está depreciada un 20%. Con lo cual, tenemos esa doble condición de, por un lado, una inflación alta, que lo tiene también Estados Unidos, pero además tenemos la necesidad de comprar dólares cuando son más caros, un 20% más, ¿no? El Banco Central Europeo sube tipos básicamente para defender el euro. La razón por la que se crea el Banco Central Europeo es para que no haya inflación, y desde luego esa inflación está habiendo, ¿no? Entonces se lucha contra la inflación. El Banco Central Europeo tiene que recuperar esa credibilidad y además tiene que hacer una advertencia, sobre todo con esa subida de tipos presente y futura, la que ha avisado que se va a seguir produciendo, un aviso a dos tipos de organizaciones. Por un lado, a los sindicatos de Europa les dice: desde luego no hay segunda ronda. Si os dedicáis a presionar para subir los salarios de los trabajadores, esta subida de tipos va a ser mucho mayor, porque desde luego nunca jamás se va a compensar esa subida salarial, va a compensar la subida de la inflación, por así decir. Y segunda, a los gobiernos les está diciendo de una forma o de otra, tenéis que dejar de gastar como si no hubiera un mañana, ¿no? Entonces esto es muy importante, sobre todo en gasto corriente, que se apriete el cinturón. Por eso yo antes decía que es tan importante que el Banco Central Europeo empiece a trabajar con la reducción de sí me gustaría simplemente mostrarle a nuestros oyentes un billete que es de Alemania de 1923, hace 100 años, de 5 millardos de marcos. Esto es el miedo que le da a los gestores de las monedas, que tu moneda se convierta en papel, que no signifique nada para el mercado, que el mercado se focalice en tu moneda para atacarla, que en lugar de utilizar tu moneda como un lugar de refugio, sea un lugar para huir del mismo y cambiar digamos, de moneda. Y esto es lo que de alguna forma el ECB intenta transmitir, pero es verdad que como a principios de año empezó diciendo que no se prevía esa subida de tipos, antes del verano, también el mes de julio, dijo: bueno, voy a subir unos puntos básicos ahora en julio y voy a adelantarlos de septiembre, pero no os preocupéis que no habrá más subidas. Ahora ese mensaje de voy a seguir subiendo lo que haga falta, como dijo en su momento Draghi, lo que sea necesario, pues ahora mismo la credibilidad está un poquito en duda y de alguna forma tendremos que ir asumiendo que esto ha cambiado y que estamos en lugares tormentosos. El objetivo es luchar contra la inflación, el objetivo es luchar contra la estanflación con un crecimiento muy y torear, digamos, como podamos, esta recesión. En el mundo de los economistas lo que estamos diciendo es que es mejor tener un mal año tras los excesos de varios años, que anclarnos en una estanflación de varios años, que eso dañaría mucho al mercado, tanto laboral como al de los bonos, inversiones, etcétera. Antes de terminar, quería hacer una pregunta más. Por cierto, muchas gracias por enseñarnos esa joya, esos 5 millardos. Y por cierto, que yo decía antes que lo que decía...
Sí, sí, de marcos de hace 100 años. Hace 100 años empezó el lío, efectivamente. Maravilloso, eso merece la verdad un análisis más detallado de esa evolución. Justo un día después de que dijera eso, que decía yo, antes me liaba cuando decía Lagarde que la recesión no podrá con la inflación. Por terminar brevemente, señalaba al inicio de su intervención cómo esta inflación, recesión, despidos están en el punto de mira. Llegaba el Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, mayor subida en 33 años, los tipos al 3%. Anunciando una recesión larga, pero sin embargo señalaba esa divergencia con respecto a lo que es la Reserva Federal, en la que señalaba cómo los picos eran inferiores a los marcados en los precios del mercado financiero, en lo que es el escenario de la subida de tipos. Si la economía evoluciona en general de acuerdo con las proyecciones, decía, pueden ser necesarios nuevos incrementos del tipo de interés para lograr un retorno sostenido al objetivo de inflación, pero con esos niveles no tan disparados como baraja el mercado. El escenario es recesión. Anunciaba Bloomberg esta mañana 500.000 despidos. La situación del Reino Unido está claro que además es también muy diferente a la del resto de los grandes bancos centrales. Pero ¿cómo ve en este momento en el que está reconduciéndose también la situación política, económica y monetaria ese mensaje de Andrew Bailey de cara a ese movimiento del mercado británico? Reino Unido tiene además o ha tenido una crisis política importante, ¿no? Ha tenido 3 primeros ministros en un plazo de 2 meses y además con unos mensajes muy contradictorios, puesto que la primera ministra dimisionada básicamente le presentó la dimisión porque la obligaron, hizo algo que es imposible, ¿no? Que es cuadrar un círculo, ¿no? Y decir, voy a subir el gasto y voy a bajar los impuestos. Sobre todo el mercado se cebó por la parte de no voy a bajar, no voy a bajar el gasto, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es el día 17 de este mes donde se van a marcar las nuevas guías de la economía británica. Ellos tienen una moneda diferente, tienen que defender su propia moneda. En momentos de turbulencias y de tormentas es bueno estar en naves grandes. En ese sentido, la nave del dólar, la nave del euro son naves grandes, la nave de la libra es una nave un poquito más pequeña y si algo nos enseña en el pasado de cómo se comporta la economía británica es que siempre es la primera de entrar en recesión y la primera de salir en recesión, puesto que toman decisiones muy radicales, muy rápidas, que cambian de alguna forma la configuración de esa economía. Ya ocurrió hace unos años y es previsible que mirando lo que ocurre en el Reino Unido podamos anticipar lo que debería de ocurrir en Europa y en Estados Unidos. La primera en entrar, la primera en salir. Curioso. Gracias por ese tiempo de análisis. Jorge Luces, perdona, estaba yo aquí liándome con la pauta. José Luis Moreno, economista y director de la Oficina para Madrid, Nuevo Norte de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias por todas esas ideas, además puestas sobre la mesa, con repaso histórico incluido. Gracias y hasta la próxima. Un verdadero placer. Muchas gracias. Y nosotros tenemos que seguir avanzando en esta edición de Viernes.